Presidente, en esta jornada, en estas elecciones internas, lo encontramos de este lado del mostrador, del lado de la Presidencia de la República. ¿Qué siente este día y qué se define a partir de hoy? Bueno, por ser un día de festejo de la democracia, porque una elección popular, libre y seguramente respetuosa como la que va a ser la jornada del día de hoy, es para alegrarse, es verdaderamente una satisfacción. Y como ciudadano, que es mi condición fundamental, igual que la de ustedes, poder participar en la misma es un elemento muy grato para mi espíritu. ¿Va a poder dialogar, va a poder hablar con las personas que resulten electas por cada uno de los partidos Como políticos? siempre lo hemos hecho. Mire, cuando se me pide una entrevista yo la doy, siempre. Si no di algunas entrevistas es porque me llegaron simplemente por los medios de comunicación, por ustedes, que declaran ante la prensa que quieren entrevistarse conmigo, pero nunca me ha llegado una carta solicitándome una reunión. Cuando se hace debidamente, como tiene que ser una solicitud a un presidente de una república, se debe hacer por escrito. Quien la ha hecho así lo ha recibido. La semana pasada, sin ir más lejos, recibí al intendente Carmelo Vidalín de Durazno, que quería hablar conmigo por los temas de UPM, de ferrocarril y otros temas vinculados a asuntos que son de común interés de la Intendencia de Durazno y del Gobierno Nacional. Así que hemos dado las entrevistas, las que no hemos dado simplemente porque oficialmente no se nos ha pedido. Así que, como usted me pregunta, señor periodista, si cualquiera de los precandidatos resultantes de estas elecciones internas me pide una entrevista, con mucho gusto se la voy a dar. ¿Ha tenido contacto con alguno de ellos en estas últimas horas? No, en las últimas horas no. Algún tiempito atrás, como también salió en los medios de comunicación, me pidió una entrevista para conversar conmigo Daniel Martínez, me lo pidió también la ingeniera Carolina Cose y se la di, me reuní con ellos, pero ya hace un tiempo de esto, ¿no? Hace más de un mes y pico, 2 meses. ¿Cómo va a vivir esta jornada? Bueno, tranquilamente, voy, voto, visitaré a mi hermana en La Teja como lo hacemos siempre y después vendré a mi casa a esperar el día de mañana que comenzaremos otra semana. Presidente, usted cuando estaba redondeando su anterior mandato encomendó a los ministros hacer una memoria sobre lo hecho y lo que quedaba pendiente. ¿En esta oportunidad va a ser igual? Vamos a facilitar todos los trámites necesarios para que el próximo gobierno tenga toda la información que requiera en su momento y además la que nosotros vamos a dar sobre el ejercicio de estos 5 años, como debe ser hecho en cualquier país que se precie democrático y el Uruguay lo es. Presidente, ¿escuchó las críticas de Larrañaga respecto a cuánto se le concedió la cadena para el plebiscito de Vivir Sin Miedo? ¿Cuándo se le concedió? Mire, una cadena de radio y televisión nacional, cuando se pide, se le solicita al Poder Ejecutivo, ¿verdad? Y es el Poder Ejecutivo el que la otorga o no. El Poder Ejecutivo está dispuesto a darle la cadena como la pidió la comisión que preside la reforma constitucional y todavía yo no he redactado, no ha redactado el Poder Ejecutivo, ni yo he firmado ninguna resolución al respecto. Podemos aclarar entonces, presidente, ¿se le va a otorgar o no? Se le va a otorgar y en el día de mañana en el Consejo de Ministros voy a resolver el tenor de la resolución por la cual se le va a otorgar y se la otorgaremos lo antes posible. ¿Por qué lo antes posible? Porque ya hay otros pedidos también para esa cadena de radio y televisión, como era lógico esperar. O sea que no va a ser este lunes, como informó él. No, nunca estuvo dicho que fuera el lunes. Yo no sé de dónde salió esa versión. Él hizo una crítica muy grande precisamente porque se le habían dado para el otro día las elecciones internas e incluso, al parecer, hubo declaraciones del secretario de Presidencia, las cuales criticó por hacer precisiones a un senador de la República. Esto que usted me dice, señor periodista, no estoy en conocimiento. Le reitero, el que firma la resolución soy yo no he firmado nada. Por tanto, se le va a dar, eso sí, ya lo afirmo ahora y mañana lo vamos a resolver. Como hay varios pedidos, porque ya quienes no están de acuerdo con este planteo me lo han pedido también, ya me han hecho saber que lo quieren pedir, son varios grupos.
Y también el precandidato La Filiona me pidió la cadena para hablar de consulta popular sobre la ley trans. Y ya también varios grupos que están contra esa consulta popular ya me han hecho saber que me la van a pedir. Entonces, fíjense ustedes y la ciudadanía en general. Vamos a tener una cadena de radio y televisión, si seguimos así, de acá a octubre, una día por medio. Entonces hay que distribuir los tiempos y se supone además que quien pide una cadena de radio y televisión, desde el momento que la pide, ya sabe de lo que va a hablar. En el caso del doctor Larrañaga. El doctor Larrañaga durante meses recorrió todo el país, Montevideo también, hablando de por qué la reforma que él está proponiendo. Ha ido a ferias, yo lo he visto en pantallas de televisión repartiendo volantes sobre esta reforma. Se supone que la conoce bien, yo quiero suponerme eso, y que por lo tanto hablar ahora, hablar mañana, hablar antes de ayer o después que habló durante meses, no requiere una super preparación como cuando uno va a dar, por ejemplo, en medicina, exámenes de clínica médica o de clínica quirúrgica. Ahora, presidente, ¿no sería deseable que la cadena a favor y en contra fuera en octubre para no crispar el ambiente político? Precisamente para dar mayor libertad, yo creo, perdóneme que discrepe con usted, que cuanto antes se hagan, quedará más tiempo libre para que los candidatos de los distintos partidos políticos puedan utilizar los espacios. ¿Cuál es el problema de que hable la semana que viene o la otra? Tampoco, esto yo lo recibí antes de las elecciones internas, esta solicitud del doctor Larrañaga. Y consideré oportuno, en el justo término de oportuno, dejar pasar la elección interna porque esta reforma constitucional recién se va a plebiscitar en octubre. Entonces, a partir de mañana ya estamos en toda la campaña electoral y hablar ahora o hablar 2 meses, 3 meses no hace la diferencia. Mañana entonces en el Consejo de Ministros se decide. Sí, mañana después del mediodía, la primera que se va a enterar es la comisión que fue la que pidió la cadena radio y televisión, firmada por la señora, como presidenta, la señora Susana Ferreira. Usted nombró varias allí pedidos de cadena. ¿Van a tener todas la posibilidad? Estamos estudiando, ¿no? Hay una ley y en base a esa ley es que vamos a resolver. Si la solicitud se encuadra dentro de lo que establece con bastante claridad, no con total, pero con bastante claridad la ley, la vamos a otorgar. ¿Por qué? Porque, bueno, la ciudadanía tiene que enterarse, tiene que saber y el Poder Ejecutivo tiene que ser neutral. Vázquez, se ha hablado mucho por estos días de la presunta responsabilidad política del ministro Eduardo Bonomi en esta fuga de Morábito y otros 3 reclusos de ex cárcel central. ¿Usted está esperando el resultado de la investigación? Si usted me permite hacer una corrección, pero con muchísimo respeto, se ha hablado mucho del ministro Bonomi, no solo en estos últimos días, se ha hablado desde hace años. Y de muchos de los que hablan sobre este tema, se creen que solucionan los problemas de la seguridad que tiene el país, que los tiene. No los niego, los tiene, simplemente para que renuncie el ministro. Con la renuncia del ministro se arregla todo como si fuera una varita mágica. Si así fuera, ya el ministro hubiera renunciado o lo hubiéramos sacado. No se soluciona por ahí. Pero efectivamente, como usted dice muy bien, señora periodista, se está trabajando para lograr aprender nuevamente a Morábito, que se ha fugado y que ha sido un hecho realmente lamentable, como ha sido lamentable también lo que sucedió hace poquitas horas de visitantes que vienen a ver cómo se realizan las elecciones en Uruguay. Bienvenido sea, que concurran, que lleguen, que fiscalicen. El gobierno de Uruguay no tiene nada que esconder al respecto, pues las elecciones en Uruguay son siempre transparentes, confiables. Bueno, bienvenidos sean. Es lamentable que hayan sido asaltados y se está trabajando intensamente para encontrar a los delincuentes responsables. ¿Pudo hablar con la delegación, algún integrante de esa delegación? No se me ha pedido una entrevista, no. Yo ni siquiera sé quiénes son. De todos modos está al tanto de que están todos bien. Sí,
están todos bien, a las pocas horas ya estaban en los hoteles correspondientes, están bien. Pero reitero, es lamentable y vamos a averiguar y tratar de encontrar a los delincuentes. Presidente, una evaluación con respecto a este acuerdo que se anunció el viernes entre el Mercosur y la Unión Europea. Bingo. Entre tantas noticias yo esperaba que se me preguntaran sobre esto. Bueno, es un hecho histórico, no solo para el Uruguay, sino para la región. El Mercosur ha logrado uno de los acuerdos comerciales más importantes del mundo, con una de las regiones más importantes del mundo, ¿verdad? Hace 20 años que se está trabajando en el tema, fue muy laborioso, por razones que son fáciles de entender. Muchos de los países de la Unión Europea y los países del Mercosur somos competitivos en los productos que vendemos internacionalmente, ¿verdad? Sobre todo lo que está vinculado a la agricultura, a la ganadería, a la lechería, todos los temas vinculados a estas producciones, y por lo tanto no es fácil lograr un acuerdo comercial porque hay intereses que los países respectivos los tienen que defender, intereses comerciales, intereses de producción, intereses laborales. Bueno, pero se ha hecho un gran esfuerzo por parte de los gobiernos de la Unión Europea y también de los del Mercosur, y finalmente se logró este acuerdo, que no va a entrar en vigencia inmediatamente, sino dentro de un tiempo, porque hay otros procedimientos que llevar adelante antes de que se ponga en práctica este acuerdo. Pero también esto habilita, perdóneme, a que avancemos más rápidamente en otros tratados comerciales, por ejemplo, con Canadá, con el EFTA, con Corea del Sur, en fin, con países realmente importantes. Y para el gobierno uruguayo es también de consideración positiva que avancemos en estos tratados comerciales. Por ejemplo, en este periodo de gobierno se abrió el comercio con Japón por la carne, que es el que paga mejor la carne en el mundo. En este periodo de gobierno logramos que en Estados Unidos ingresaran nuevamente los cítricos, que se exportan desde aquí de Uruguay, y la carne ovina con hueso. Se han abierto varios mercados, pero claro, abrir mercados en el mundo es muy difícil porque es muy competitivo. Todos los países quieren tener esos mercados y todos los países ofrecen distintas condiciones. Y a veces Uruguay puede competir con esas condiciones y a veces no lo puede hacer. Y entonces, no se consiguen como quisiera el gobierno la apertura de varios mercados. Vamos a suponer que de repente Brasil nos deja de comprar arroz y se lo vendemos a China o a Vietnam, pero el costo del flete para llevar el arroz de Uruguay a Vietnam y a China no es lo mismo que llevarlo acá al lado a Brasil. Entonces se encarece el producto y es más difícil entrar. El problema de los acuerdos comerciales no son fáciles a nivel internacional, pero bueno, felizmente yo creo que Uruguay vislumbra una posibilidad real de aumentar significativamente su producción, como lo puede hacer, de ingresar a mercados que pagan muy bien, sin aranceles o con aranceles rebajados y en condiciones de competitividad muy favorables para el país, para la región, para Brasil o Argentina. ¿Qué tiempo se estima más o menos que pueda empezar a funcionar y cómo resolvieron el gran tema que trancaba todo esto, que son las asimetrías que existen dentro de los países del Mercosur? Bueno, fue un trabajo muy laborioso para lograr superar ese tipo de asimetrías, y hubo concesiones de todas las partes. Ustedes saben ya que en el Mercosur se trabajó el tema de las asimetrías hace muchos años. Está el FOSEM, donde los países más desarrollados económicamente ponen el 90 y pico % de los recursos económicos y el resto lo ponen Paraguay y Uruguay, y a la inversa en cuanto a recibir esas ayudas económicas. Reciben más ayuda económica Paraguay y Uruguay que Argentina o Brasil. Bueno, en eso se avanzó también en estos temas, y seguramente mañana, que vamos a hablar de estos temas también en el Consejo de Ministros, Canciller hará una conferencia de prensa para explicar en profundidad los detalles que yo en este momento no los tengo, como ustedes supondrán, los grandes títulos. Ahora, presidente, seguramente el próximo gobierno y el próximo Parlamento van a terminar definiendo, ¿verdad? Esto necesita que se refrende por parte del Parlamento. Sí, como usted dice. Pero tiene el próximo gobierno
cualquiera sea su signo político, ha avanzado todo este camino, felizmente, y le va a permitir, yo creo que se va a aprobar esto, tener mercados como se ha reclamado muchas veces por parte de los productores de nuestro país, y no solo de nuestro país, sino de la región. Están pidiendo nuevos mercados y sobre todo los países europeos que pagan muy bien. Bueno, acá está una gran oportunidad. Se va a abordar este tema en la cumbre del Mercosur, es en pocas semanas, ¿no? Ahora el 17 de julio tenemos la cumbre de presidentes del Mercosur en Santa Fe, República Argentina, y este va a ser uno de los temas que se va a abordar. Bueno, Su última cumbre como presidente en el Mercosur. no existe una en diciembre. En diciembre. Cuando Brasil, que asuma la presidencia ahora, va a transmitir a Paraguay la próxima presidencia pro tempore. Vázquez, para cerrarle, cambio de tema, ¿vio ayer a Uruguay ante Perú? Lo vi, sí, lo vi. Bueno, lamentablemente quedamos afuera de la Copa, pero esto es el fútbol. El fútbol se gana, se pierde o se empata. Uruguay jugó muy bien desde mi modesto punto de vista, mereció otra suerte, pero en el fútbol no es como en el boxeo que se gana por puntos. En el fútbol se gana con goles. Se anularon 3 goles, no quiero hacer referencia a cómo fueron anulados. Hubo pelotas que yo sinceramente me paré a gritar el gol y no fueron. Y lamentablemente después cerramos un penal. Suárez es un maravilloso jugador, el mejor 9 del mundo sin lugar a dudas. Nos ha dado enormes satisfacciones, recordemos sin ir más lejos Sudáfrica, pero previo a Sudáfrica y posterior. Así que con Suárez el pueblo uruguayo lo único que tiene que tener es agradecimiento, reconocimiento con él y con todos los jugadores de este proceso, los jugadores de la selección, que nos han dado infinidad de alegrías. Y bueno, es un momento triste, pero el fútbol da revancha. El año que viene va a haber otra Copa América, ya empiezan las eliminatorias, seguramente pienso yo, este proceso del maestro Tavares y su equipo con los jugadores va a seguir adelante. Y bueno, dentro de no mucho tiempo estaremos de nuevo atrás del televisor viendo a nuestra selección celeste con satisfacción. Como hombre del fútbol, ¿qué opina del VAR? Qué pregunta, ¿no? La esencia del fútbol es muchas veces la improvisación, la imaginación del jugador, la maravillosa chispa de ese jugador que en una baldosa le hace 4 gambetas, 4 moñas, o de repente la anticipación a ganar una pelota, o de repente algo chispeante, ¿verdad? Eso es la pimienta del fútbol. Se está tecnologizando y tecnificando de una manera muy importante. Quizás en el terreno de la justicia, en ver cómo se han desarrollado algunas jugadas, el VAR aporte positivamente. Ahora, que por 2 milímetros, como dijeron, ¿no? Y uno lo ve cuando trazan esa línea en la pantalla, le anulen un excelente gol, le están sacando la exquisitez al fútbol. Por otro lado, Uruguay estaba en ese momento atacando enormemente y estaba con toda la pólvora tratando de hacer el partido. Antes, cuando no existía el VAR, el cuadro que estaba en inferioridad de condiciones empezaba a hacer tiempo. Los jugadores se tiraban, que un calambre, que me golpearon, que me duele la cabeza, para enfriar el partido. ¿Es así o no es así? Algo de eso pasó ayer también. Ahora se lo enfría el VAR, ¿verdad? Porque lo tiene 2, 3, 4 minutos al jugador parado, al juez, a todos esperando. Y yo me imagino a los que transmiten los partidos que no saben si gritar el gol o no gritar. Porque si gritan el gol y se lo anula, queda de blanco. Y si no lo grita, quedan también mal. Entonces, claro, como toda transición, esta es una época de transición para el fútbol, es complicada, hay que estudiarla bien, ver los resultados, qué es lo que se puede mejorar, o en definitiva si sirve o no sirve, pero eso lo va a decir el tiempo. Muchas gracias. Muy amable. Bueno,